Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Bacta sacude las redes sociales con una confesión nocturna que desata un huracán de teorías. Sigo enamorado de alguien, escribió. ¿Pero de quién? Todo comenzó pasada la medianoche, cuando Bar Bactas, actor querido por miles, publicó una historia en su cuenta personal de Instagram que desconcertó a todos. La imagen era sencilla, una vista nocturna de Estambul desde una terraza, acompañada por una frase que no tardó en incendiar los comentarios: todavía estoy enamorado de alguien. No hubo nombres, no hubo etiquetas, solo esa frase cargada de nostalgia y misterio. Los fans, acostumbrados a los gestos reservados de Bar, comenzaron inmediatamente a especular. Las teorías se multiplicaron como fuego en paja seca. El nombre que más resonaba en los hilos de comentarios y foros era uno solo: Yağmur Yüksel. La actriz con la que compartió pantalla y una historia de amor tan intensa como comentada, parecía ser la protagonista silenciosa de esta declaración indirecta. No hay duda, esa frase es para Yağmur. Solo miren el tono melancólico, es ella, escribió una fan en Twitter. Y no fue la única. El nombre de Yağmur se volvió tendencia en cuestión de minutos. Algunos incluso recordaron una entrevista antigua en la que Bar dijo: algunas personas te dejan huellas que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. Lo más impactante llegó horas después, cuando una fuente cercana al actor declaró para un medio digital: Bar ha estado recordando mucho. Escucha canciones que solía compartir con Yağmur. A veces habla de ella como si el tiempo no hubiese pasado. Esta revelación fue la chispa final para una tormenta perfecta en redes. Pero eso no fue todo. Minutos después de la publicación, Bar eliminó la historia. Demasiado tarde, cientos de capturas ya circulaban por internet. La acción de borrarla solo aumentó las sospechas. Mientras tanto, Yağmur Yüksel se mantuvo en silencio, pero no por mucho tiempo. Esa misma mañana, compartió una fotografía en su perfil, una taza de café y un libro abierto en una página que dejaba ver una frase subrayada: el amor que es real, no necesita explicaciones. Y ahí explotó todo de nuevo. Está respondiendo sin decir una palabra, decía un comentario. Otro agregaba: no es coincidencia. Ella está sintiendo lo mismo. Las miradas se volvieron hacia ambos y el público comenzó a construir una narrativa que, aunque no confirmada, cobraba fuerza con cada gesto. Un periodista logró acercarse a Bar a la salida de una reunión profesional. Al ser consultado sobre la historia borrada, el actor sonrió levemente y dijo: a veces, uno siente cosas que no sabe cómo decir. Pero el corazón no miente. Luego, sin agregar nada más, subió a su coche y se marchó. La frase fue suficiente para reavivar el fuego. Las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Bar y Yağmur han tomado fuerza. Recordemos que su separación fue discreta, sin declaraciones públicas, lo que dejó siempre la puerta abierta a interpretaciones. Nunca se supo si hubo una razón definitiva o si simplemente la vida los llevó por caminos distintos. Lo curioso es que esta oleada de mensajes emocionales no terminó ahí. Unos días más tarde, Bar volvió a compartir algo en sus redes. Esta vez, fue una fotografía en blanco y negro de un colgante sobre una mesa de madera. Lo que llamó la atención fue el pie de foto: algunos recuerdos no necesitan palabras, solo silencio. Para muchos, ese colgante era el mismo que Yağmur llevaba en una escena icónica de la serie que protagonizaron juntos, una joya que supuestamente ella se había quedado como recuerdo. Los fans más atentos no tardaron en comparar imágenes del pasado y confirmar sus sospechas: era el mismo colgante. Esta conexión simbólica fue interpretada como un nuevo guiño del actor, una forma de decir sin decir que su corazón seguía anclado al pasado. Por otro lado, la actitud de Yağmur también comenzó a cambiar. Durante una entrevista en una gala de premios, fue consultada indirectamente sobre su situación sentimental. La periodista le preguntó: ¿crees que el primer amor se puede olvidar? Yağmur, con una sonrisa nerviosa, respondió:
hay amores que no son primeros ni últimos, simplemente son. La frase dejó perplejos a todos. ¿Era una confesión velada? Las redes sociales se dividieron, algunos consideraron que se trataba de estrategias publicitarias previas a un nuevo proyecto juntos. Otros, en cambio, creían firmemente en la autenticidad de los gestos. Esto no se actúa. Ellos se extrañan de verdad, comentó una seguidora en Instagram. Los rumores crecieron aún más cuando ambos fueron vistos, por separado, entrando al mismo estudio de grabación, con apenas minutos de diferencia. Aunque no se ha confirmado que estén trabajando en algo juntos, la coincidencia fue demasiado grande para ignorarla. Un técnico de sonido que trabaja en ese edificio dejó entrever, bajo anonimato, sí, ambos han venido, pero en horarios distintos. No han coincidido frente a nosotros, pero la energía se siente. Días después, en una entrevista grabada para una plataforma digital, Bar fue más directo que nunca. Cuando le preguntaron si alguna vez se había arrepentido de alejarse de alguien, el actor respondió con voz serena: me arrepiento de no haber dicho lo que sentía cuando era el momento. A veces creemos que hay tiempo, pero el tiempo no espera. Fue entonces cuando la presentadora le preguntó con picardía: ¿hablas de Yamur? Bar solo sonrió, miró a la cámara y guardó silencio. Ese silencio dijo más que 1000 palabras. En medio de todo este torbellino emocional, los fanáticos han comenzado una campaña en redes sociales bajo el lema Vuelvan Yamur y Bar, pidiendo a las productoras una nueva colaboración entre los actores, e incluso enviando cartas y mensajes a sus representantes. La nostalgia ha encendido la esperanza, y cada movimiento de ambos es analizado al detalle por una comunidad digital que se rehúsa a aceptar que esa historia haya terminado. Lo cierto es que, más allá de lo que sucede en privado, el vínculo entre Bar y Yamur ha trascendido lo profesional y lo romántico. Se ha transformado en un símbolo para miles de personas que creen en los amores que sobreviven al tiempo, al silencio y a la distancia. Cada gesto, cada publicación, cada palabra no dicha, forma parte de una narrativa viva que continúa desarrollándose ante los ojos del mundo. Y como dijo Yamur en una reciente historia que solo duró unos segundos pero dejó huella, no todos los finales son definitivos. Algunos solo son pausas. ¿Será esta una de esas pausas? ¿O estamos ante los primeros pasos de una reconciliación inesperada? El tiempo, y tal vez una nueva mirada o un mensaje compartido, tendrán la última palabra. Comenten abajo lo que piensan, sus teorías, y cómo les haría sentir verlos juntos otra vez. No olviden suscribirse y darle like si les gustó el video. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia que sigue dando de qué hablar.